vamos a poder ver en qué lugar estamos, ¿no? Porque es cierto, nosotros ya hemos visto lo que es física puntual. Sí, espero que se esté viéndose. Bien. Nosotros ya hemos visto física puntual. Sí, hemos hecho el estudio de un punto. Sí, hemos analizado tanto cinemática, dinámica, energía y trabajo para un punto. Sí, consideramos punto porque no hemos hecho consideraciones de volumen, ni de lo que es superficie, ni nada de eso, ¿no? Además, no hemos tomado en cuenta lo que son los giros y las rotaciones, ¿sí? Entonces, en esta parte no se ha considerado la rotación del punto, ¿sí? ¿Qué más? Eh, También tenemos que ver que estamos justo en un punto límite entre lo que es física puntual y física de cuerpo rígido, ¿sí? A ese sistema, que lo vamos a llamar sistema de partículas, ¿sí? Es el estudio de ya no un solo punto, vamos a estudiar varios puntos, ¿sí? Es más, vamos a agruparlo a ese grupo de, de objetos que nosotros vamos a incorporar en nuestro sistema, se le va a llamar sistema de partículas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema de partículas o qué es lo que vamos a hacer? Tiene que ver con estudio de muchos puntos, también es conocido como sistema discreto, ¿sí? Y se considera la rotación del sistema. Aquí nosotros vamos a ver que todo este sistema va a poder rotar tanto con respecto a un punto del origen y también como a su propio eje, ¿sí? Y después, ¿qué viene o para qué estudiamos esto, no? Esto nos va a conllevar a conceptos muy básicos para poder estudiar después lo que es el cuerpo rígido. En este cuerpo rígido estudiaremos ya infinitos puntos, ya no solo unos cuantos puntos, serán infinitos puntos, ¿no? También a este sistema, ¿sí? De cuerpo rígido se le conoce como sistema continuo. Y también en esta parte ya vamos a considerar también la rotación del cuerpo, ¿sí? Tanto con respecto a un origen y con respecto a su propio eje, ¿sí? Bien, nos vamos a adentrar un poco más en un sistema de partículas. ¿Qué cosas vamos a estudiar en este punto? Pues vamos a estudiar, vamos a analizar, ¿no? A cada punto, ¿sí? Ya habíamos hecho análisis a un solo punto, ahora es lo mismo, es extender ese análisis a muchos puntos, ¿ve? En este caso están haciendo su diagrama de cuerpo libre, tiene su masa, tiene su peso, y como vemos al peso aquí lo representan con una W, ¿sí? Por el tema del inglés. ¿Y por qué no lo ponen peso, Renato? Bueno, la P se va a guardar para otra cosa mucho más importante en este sistema, ¿sí? En esta parte, en este tema de la física, vamos a guardarlo para algo mucho más importante. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que todo este sistema va a tener un punto muy importante al cual se va a llamar centro de masa, ¿sí? ¿Qué quiere decir este centro de masa? Es la concentración de la masa, ¿sí? De todos ellos. Es una concentración, ¿sí? ¿Qué más? Esa es la razón por la que nosotros vamos a estudiar la posición de este punto, ¿sí? Esta posición de este punto se ubica así, ¿sí? Esta es la forma de encontrar, es una formulita, es la masa de cada uno dividido entre toda la masa, ¿no? ¿Estamos? ¿Y qué más? También la velocidad de este centro de masa, vamos a estudiarlo, ¿sí? ¿Qué continúa? Bueno, hay un ejercicio, eh, no quiero tampoco abrumarlos con más de esto, porque sé que quieren resolver cosas del parcial, ¿no? Pero bueno, aquí así rápido se puede ubicar el centro de masa con los datos que me dan, ya que me dan la posición de cada masa, ¿sí? Y también me dan la masa de cada uno. Por lo tanto, multiplicando la posición de cada uno por la masa de cada uno entre la suma de las masas totales, podemos encontrar lo que es la posición del centro de masa. En este caso, me dice que el centro de masa se encuentra a 5 metros, ¿sí? Está aquí. ¿Qué implica eso? Lo que implica es que la masa 2 tiene más
eh, hay mucho más masa por unidad de volumen, ¿no? O sea, esto de acá tiene 1 kilogramo, mientras que el otro tiene 2 kilogramos. Por lo tanto, la masa de todo este sistema va a concentrarse mucho más cerca de la masita más pesada. ¿Estamos? Entonces, esto es una forma de ver también si estamos haciendo un ejercicio bien o mal. ¿Qué pasa si me hubiese salido más cerca de la masa que pesaba menos? Pues estaba mal. ¿Sí? Siempre va a concentrarse las masas mucho más cerca de la masita más pesada. ¿Sí? ¿Qué más? Bien, lo siguiente que viene es, esto de acá es un cálculo fácil, esto es un cálculo simple, es solo para aplicar calculadora, ¿no? Lo mismo se ha graficado el centro de masa, también en la parte anterior se había podido eh, analizar la velocidad de centro de masa, ¿sí? Entonces, aquí ya está graficado el centro de masa, aquí ya está también ubicado el centro de masa, ¿no? ¿Qué más? La cantidad de movimiento, ¿sí? Del sistema. Esto es muy importante porque vamos a utilizarlo ahora en la resolución de los problemas, ¿no? Sabemos que la cantidad de movimiento ya de física puntual, hemos dicho que era masa por la velocidad. Y esto es vectorial. Por favor, esto de acá, importante. Esto es vectorial. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que ver la velocidad en qué ejes están. En este caso es lineal, ¿no? En un solo eje, una sola dirección tiene el resto de las velocidades. Por lo tanto, con este sistema muy fácil llegamos a una conclusión que se va a cumplir que la cantidad de movimiento del sistema, por favor, esto quiero que se graben, la cantidad de movimiento del sistema es igual a la velocidad de centro de masa por la masa. ¿Lo ven? Esto de acá es la suma de las masas. ¿Sí? Esto es la velocidad de centro de masa. Y esto de acá es la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? Ya que cuando sumo me da 6 kilogramos. ¿Ve? Esto de acá es la cantidad de movimiento del sistema. Se llega a demostrar esto de acá. No a demostrar, pero porque la demostración no sería esta rigurosamente, ¿no? Pero se llega a esta conclusión. Y esta es la conclusión que vamos a utilizar muchísimo en sistema de partículas. ¿Estamos? Entonces, anótenlo en una parte que es muy importante ese resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar al eh, otro tema también que es de sistema de partículas. Por favor, espero que haya quedado claro por lo menos esta parte, porque ya vamos a pasar a otro tema, ¿no? Eh, bien, ¿qué es una fuerza externa también, ¿no? Porque aparece este nuevo concepto al cual se llama fuerza externa, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente la fuerza externa? La fuerza externa es, bueno, antes nosotros teníamos una mesita, dos bloques, ¿sí? Siempre simples, ¿sí? Vamos a analizar por cosas simples. Cuando agrupamos ahora a estas dos cosas y hacemos su diagrama de cuerpo libre, aparece la fuerza normal y la fuerza del peso total, ¿sí? Sin embargo, en el interior de esto, de este sistema, vamos a encontrar lo que son las reacciones, ¿sí? O podemos decir que es la normal de A con respecto a B, ¿sí? Y también podemos decir que es la normal de B con respecto a A. Pero estos sistemas son internos, estas fuerzas son internas, ya que solo es una interacción entre los objetos que están dentro de este sistema, ¿sí? Mientras que las fuerzas externas es interacción de todo este sistema con el exterior, con cosas que están afuera. Renato, ¿con quién está interactuando la normal o por qué aparece la normal? Es por lo que este sistema interactúa con la mesa, que en este caso yo lo considero la mesa fuera de mi sistema. Y el peso está interactuando, bueno, es una fuerza que aparece gracias a la interacción por la Tierra, ¿no? Que acá está graficado, y es algo externo también a mi sistema. Por lo tanto, estas dos fuerzas se llaman fuerzas externas, ¿sí? Sin embargo, podemos hacer otro sistema, podemos agruparlo inclusive a la mesa, ¿no?
En este caso ya será otra forma, pero lo mismo. Ahora ya no es el peso ya no es la normal de B, sino es la normal de la mesa. ¿Estamos? Cambia el concepto, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que se llega también a una conclusión conceptual y teórica en donde se demuestra que no, si la sumatoria de fuerzas externas es cero, se le llama sistema aislado, ¿sí? Muchas veces va a aparecer en la guía o a veces en parciales que te hablan de un sistema aislado. Lo único que quieren decir es que la sumatoria de fuerzas es cero, ¿sí? Bien, nosotros en sistema de partículas lo más importante es este cuadrito, ¿sí? ¿Qué implica este cuadrito? Implica lo que es la ecuación general de Newton. Esto es la ecuación general de Newton, ¿sí? Entonces, para nosotros que esta parte de la ecuación, ¿sí? La parte de sumatoria de fuerzas, o por lo menos esta parte, sea cero, solo implica dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Que la sumatoria de fuerzas en sí sea cero, o que esta diferencial, porque al multiplicarlo, esta diferencial tienda a cero, ¿sí? ¿Lo ven? Tienda a cero. Renato, ¿cuándo sucede? Bueno, esto de acá creo que está muy claro, ¿no? Que sumatoria de fuerzas es cero, bueno, cuando hay fuerzas que eh, que se contrastan, ¿sí? Que hay una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia abajo, la sumatoria es cero. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede acá? Esta diferencial de tiempo me quiere decir que hay una interacción con alguien muy pequeña, en un instante muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un bate, ¿sí? Un bate de béisbol. Hay una pelotita al cual lo va a golpear el bate, ¿sí? La interacción entre entre el bate y la pelotita es muy pequeña, son instantes, son segundos, es inclusive menor a un segundo, ¿lo ven? Como es menor, yo puedo decir que esto tiende a cero. Como esto tiende a cero, esta parte de la ecuación es cero. Por lo tanto, ¿qué implica? Mira, implica que también la variación de la cantidad de movimiento del sistema sea constante, ¿sí? Lo mismo en esta parte. ¿Qué implica que esta sumatoria sea cero? Implica, si la sumatoria de fuerzas es cero, implica que dos cosas, que la cantidad del movimiento del sistema sea constante o, que es lo mismo, que la velocidad de centro de masa es cero, ¿sí? Por favor, muchos solo ven esto, cuando en realidad también implica esto, ¿sí? Renato, ¿por qué la cantidad de movimiento del sistema es cero? Justamente por esto, como toda esta parte es cero, ¿lo ven? Esta parte es igual a cero. Lo que quiere decir es que la variación de la cantidad de la velocidad de centro de masa es cero. ¿Lo ven? Por lo tanto, la velocidad de centro de masa es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha movido el centro de masa, ¿sí? Si yo tengo un sistema así, ¿qué quiere decir que la velocidad de centro de masa sea cero? Es que no se mueve este punto, ¿lo ven? Por lo tanto, siempre está aquí. Siempre es lo mismo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que la posición, ¿sí? La posición del centro de masa sea constante. O sea que siempre va a estar en el mismo sitio el centro de masa, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio que estaba relativamente fácil con este concepto, pero muchos solo ven lo que es cantidad de cantidad de movimiento constante, ¿sí? Era para ver esto de acá, este de acá, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver ese ejercicio, así de lo más rápido posible. Puntero láser, ahí está. Ay, no. Perdón, Sí, las integrales ahí que hiciste, eh, porque me despisté un toque. ah, ¿Para qué serían? bien. Nosotros vamos a tener esto de acá. Esto es la ecuación que, por favor, tienen que grabarse, ¿sí? De aquí va a salir todo. Esto es la ecuación. Esto es la ecuación general de Newton. Renato, ¿no era sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración? No. Esto no es, ¿sí?
Esto de acá solo funciona cuando la masa es constante. Es más, Newton ni siquiera lo dijo. ¿Sí? Esto es la ecuación general de Newton. Por lo tanto, cuando yo paso esta diferencial a multiplicarlo, me queda algo así. ¿Verdad? Hasta ahí estamos. Genial. Sí. Ahora, esto es una sumatoria. Esta sumatoria se puede escribir de varias formas. Para nosotros, esa sumatoria también se puede simbolizar de este modo. ¿Estamos? Se puede simbolizar de este modo. Ahí está. Y lo que es la fuerza, ¿no? Acá está la fuerza externa y la diferencial de T. Y ahora esto de acá también se puede poner así. ¿Sí? Es lo mismo. Es simplemente conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando esto tiende a cero o llega a cero, muy próximo a cero? Toda esta parte es cero. Por lo tanto, todo esto integral simplemente se puede expresar de este modo. ¿Sí? Si no, no pasa nada, ¿no? Esto de acá se puede desarrollar como P, ¿sí? Entre un tiempo o entre, bueno, cantidad de movimiento 1, cantidad de movimiento 2. ¿Estamos? Se llega a esto de acá. ¿Sí? Eso es mucho más matemático que físico. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte? Sí, ahí se entendió. Bien. Gracias. No, por favor. Cualquier consulta, avisen, porque ¿sí? Esto de acá ya, desde este punto la mayoría ya desconoce muchas cosas, ¿sí? No tengan problema en preguntar. Yo encantado de No, además, responder. no sé si los demás, pero hoy a la mañana rendimos análisis. Sí, deben estar matados, Ya seguro. tengo el cerebro que no, Sí, sí, segurísimo. va un poco más lento. Sí, sí, seguro. Bien, como les contaba, muchos no ponen esto de acá, no llegan a esta conclusión, solo nos quedamos en esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a desarrollar un problema, ¿sí? Dice acá, Piqué y Shakira están de pie, ¿sí? Acá está Piqué, acá está Shakira, con una separación de 10 metros, toda esta distancia es 10 metros, sobre la resbalosa superficie de un estanque helado. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, no hay rozamiento. ¿Sí? Esa es la forma más hermosa de decir que no hay rozamiento en física. ¿Sí? Ahora dice, Shakira tiene una masa de 60 kilogramos y Piqué de 90 kilogramos. A medio camino está su perro Doki. Aquí está Doki. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos. Cuando Piqué se ha movido 3 metros hacia el perro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Shakira? ¿Sí? Aquí, por supuesto, hay una cuerda que los une a los dos, a Piqué y a Shakira. Bueno, ahora ya no es esa cuerda, pero en este ejercicio sí. ¿Estamos? Ahí está la cuerda. ¿Sí? ¿Qué más? Ambos tiran de la cuerda, ¿no? ¿Sí? Ambos tiran de la cuerda. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ver que la suma, bueno, acá arrancamos, ¿no? Hallando la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Esto es la velocidad de centro de masa. Nosotros ya habíamos dicho, esto es una fórmula. ¿Sí? Se llega a que es cero. ¿Por qué? Por el tema de qué análisis de la sumatoria de fuerzas externas es igual a esto de acá, ¿no? Diferencial de la cantidad de movimiento entre la diferencial del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues arrancamos diciendo que la sumatoria de fuerzas, ¿de quiénes? Pues hacemos el diagrama de cuerpo libre para todo este sistema, ¿sí? ¿Quiénes interactúan con ellos? El piso está interactuando con ellos, hay una normal total del sistema, ¿sí? También hay un peso total del sistema. El peso vamos a escribirlo como W, ¿no? W. Ahí está. El peso del sistema, ¿sí? Quiere decir que son el peso de todos, de cada uno de ellos sumados está aquí. La normal de cada uno sumados está aquí. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más implica esto? Pues que estas sumas me dan cero. Tienen que ser igual. ¿Por qué, Renato? Porque ninguno está volando, nadie sale volando, ¿ves? Todos están con respecto al piso. Tiene que haber un equilibrio aquí, ¿no? Que
tanto la fuerza normal del sistema tiene que ser igual al peso del sistema. Uy, puse así. ¿Estamos? Entonces, esto implica que sumatoria de fuerzas es 0. ¿Lo ven? Esto de acá es 0. Una vez que esto sea 0, yo digo, la diferencial de peso, esto de acá, ¿no? Esto es 0. Esto lo mando a multiplicar, ¿y qué me queda? Solamente diferencial del peso, es igual a 0. Esto de acá es una variación, sí, es una variación de Te la iba a masa preguntar por la eso, velocidad. ¿lo tomás como si fuera un delta? Claro, exactamente. O si deseas, pones acá y te da lo mismo, ¿no? Claro. ¿Estamos? Masa por velocidad. Entonces, nosotros que hemos dicho que esto también se puede escribir como P del sistema, ¿sí? Porque nosotros estamos analizando todo el sistema. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho del P del sistema? Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que era velocidad de centro de masa por la masa del sistema. A esto llegamos. Pero Renato, esto es 0. Entonces, ¿qué incluye esto? La masa nunca puede ser 0, ¿no? No hay masa 0. Vemos que inclusive acá nos dan una masa, que era 90 kilogramos y 60 kilogramos. Como esto no es 0, esta M no es 0, ¿quién tiene que ser 0? La velocidad de centro de masa. ¿Sí? De ahí se concluye esto. Ahora, ¿qué implica esto? Pues que toda esta parte va a tener que ser 0. Y eso es lo que se hace en la siguiente parte de esta presentación. ¿Sí? Lo traigo este ejercicio porque vino muy parecido, no vino con Piqué, con Shakira, pero vino muy parecido bueno, 2022, segundo cuatrimestre, vino esto muy parecido. No me acuerdo de quién era la cátedra, pero vino muy parecido, ¿sí? Me parece que era con una tacita de café o algo así acá. ¿Sí? Entonces, eso es la conclusión. Si la velocidad de centro de masa era 0, esto quiere decir que la posición del centro de masa no varía. Sí, es la misma. En todo momento el centro de masa no sé dónde está, pero esto no varía, no se mueve el centro de masa. Y con esto de acá, sí, esto de acá implica, ¿no? Que la posición de cada uno de ellos tiene que ser igual. ¿Sí? Y bueno, aplicamos la formulita y eso es todo. ¿Sí? Nos sale un ejercicio. Esto de acá, esto ya son choques. Me parece que esto ya no está aquí. Tengo uno que es solamente de choques. Vamos a analizarlo. No es tan largo. ¿Sí? Entonces, en choques, ¿qué tenemos que ver? En colisiones o choques. Esto es otro tema. ¿Sí? La que pasamos, la anterior presentación era un tema. Ahora esto es otro tema. ¿Sí? En este tema, ¿qué sucede? En todos los choques, tanto elástico, plástico y explosivo, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, si en algún parcial te hablan de choque, usted ya tiene que asumir esto de acá. No importa qué choque sea, ¿sí? Ahora, si especifican que es un choque elástico, vamos a ver que la variación de la energía cinética es 0. Entonces armaremos dos ecuaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta estas dos consideraciones. Los ejercicios son clásicos, son típicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una mesa de billar que está visto desde arriba, ¿sí? Es como que lo pusieron un dron y desde ahí estamos observando esta mesa de billar, que van a golpearse y bueno, ¿no? Te van a pedir velocidades finales muchas veces, ¿sí? Y bueno, esto de acá también vamos a desarrollar un ejercicio. Genial. Y por último, para terminar ya con todo lo que es el repaso de la teoría, quiero hablarles sobre este tema que es momento de inercia. Momento de inercia va a tener que ver con la masa, ¿sí? Con la masa. Pero primero vamos a tener que definir qué es inercia, ¿sí? La inercia vamos a tener dos definiciones, ¿sí? Dice, es incapacidad de tener, que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Eso es inercia. Es más, Newton lo dijo en su libro, ¿no? ¿Estamos? Es incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. ¿Estamos? La otra definición tiene que ver
Muy parecido también dice que es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. ¿Qué quiere decir todo esto? Implica, no, esto no es, no hay creo acá para escribir, pero bueno, lo que implica es que si un cuerpo está en reposo, esto será eternamente en reposo. Si un cuerpo está moviéndose, se moverá eternamente, a menos que exista una fuerza que lo modifique. ¿Estamos? Y esto de acá vamos a aplicar ahora nosotros para qué? Para lo que es cuerpo rígido. ¿Estamos? Esto de acá se va a poder ver así, ¿no? Esta es la fórmula con respecto a alguien y todo eso. Renato, ¿para qué eso de ahí? Vamos a definir ahora un nuevo concepto al cual vamos a llamar L. ¿Cómo se llama esta L? Se va a llamar momento angular. Como vemos también para aprovechar, ¿sí? Que entre el movimiento lineal o puntual hay mucho que ver con lo que es el movimiento rotacional que nosotros hablamos. Les conté que ahora vamos a tener en cuenta movimientos rotacionales. ¿Qué sucede en un movimiento rotacional? Yo creo que hasta aquí, hasta la primera parte, todos lo vieron. ¿Sí? Seguro, todos lo vieron. ¿Estamos? Pero, ¿qué sucede? Mira, la inercia antes se escribía con una M de masa. La inercia ahora se va a escribir con una I. ¿Sí? La segunda ley de Newton para lo que era física puntual era fuerza igual a la masa por aceleración. Mientras que la segunda ley de Newton para lo que son cuerpos rígidos y rotacionales, ¿qué implica? Torque. Torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica? Momento o cantidad de movimiento para nosotros es masa por velocidad. Mientras que cuando hay rotaciones, el momento angular es I por W. ¿Qué es I? Momento de inercia. ¿Qué es W? Es velocidad angular. Vemos que hay muchísima relación. Cómo se va sacando el trabajo, cómo es la energía cinética, ¿sí? Cómo es todo esto de acá. ¿Sí? Por lo tanto, este cuadrito quiero que lo guarden bien. Hay una relación entre cuerpo puntual y cuerpo rígido. ¿Sí? Muchísimo de esto. ¿Estamos? ¿Qué más? Aquí hay un ejemplo de sacar una I, se puede sumar la I de no más la I de la masa 2. ¿Estamos? Excelente. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros? Lo último, ya lo último para irnos a parciales. ¿Sí? Es necesario el concepto del momento de inercia. ¿Sí? Momento inercial. ¿Sí? Este momento inercial se va a simbolizar con una L y siempre vamos a decir con respecto a quién. Es muy parecido al torque, pero es una multiplicación o es un producto vectorial entre la posición y la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Y de aquí también se deduce otra cosa, ¿sí? Que por la relación que tienen, esta L, ¿sí? De A con respecto a una O va a ser el momento de inercia, ¿sí? Con respecto a la velocidad angular que tiene este cuerpo, ¿sí? También se llega a deducir. Estamos, ya está, esto de acá es mucho más aplicación de cuerpo rígido, hasta acá lo dejamos, pero eso sería toda la teoría. Ahora nos vamos a la práctica. Entonces, vamos a resolver parciales con todo esto de acá, ¿sí? Bien, tengo este parcial, ¿sí? Espero que se pueda ver, no sé si se note, pero era todo lo que hemos podido encontrar de este tema, el sistema de partículas, ¿sí? Dice, un bote de masa 140 kilogramos, vamos sacando los datos, ¿sí? Dice que tengo un bote que pesa 140 kilogramos. ¿Estamos? Genial. Este bote va a pesar 140 kilogramos. ¿Eh? ¿Qué más me dice? Se encuentra determinado a un costado de un muelle. Acá está el muelle. ¿Sí? Para los que no saben qué es un muelle, es el lugar donde se descarga las cosas después de navegar, ¿no? Es el punto donde el encuentro entre tierra y el mar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Una persona sobre el bote de masa de 80 kilogramos. Este señor tiene 80 kilogramos. ¿Sí? Acá está. 80 kilogramos. Salta hacia el muelle.
Esto es cuando ya salta hacia el muelle. Está saltando, deja el barco, ¿verdad? En dirección normal al mismo, ahí está, en dirección normal al barco, ahí saltó. Esta es la velocidad que va a tener la persona, ¿no? Justo antes de dejar al bote, ¿sí? Al aterrizar en el muelle, la persona es frenada por una fuerza de rozamiento contra el piso, ¿sí? Para que no se resbale, aquí va a haber una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta parte habla de una fuerza de rozamiento, vamos a graficarlo. Bueno, eso será esto de acá que sea el zapato, ¿sí? Del señor, ahí está. Y hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Como no quiero que se deslice, existirá una fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Genial. Ahora, ¿qué más me dice? Esa fuerza de rozamiento es causada por un mu dinámico, ¿sí? Aquí existe un mu dinámico de 0,3, ¿sí? Y actúa durante un intervalo de tiempo 0,5 segundos. Variación de tiempo es 0,5 segundos, ¿sí? Ojo, ojo aquí. ¿Estamos? Luego de lo cual la persona queda detenida sobre el muelle. Me pide calcular la velocidad del bote luego del salto de la persona, ¿sí? Después me pide la velocidad del centro de masa del sistema bote-persona antes del salto y después del salto, ¿sí? Que la persona aterriza en el muelle, ¿no? Justo antes de que aterrice y otro justo después de dejar el bote. Se supone que el agua no ejerce fuerza contra el desplazamiento y bueno, adopte todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Qué hemos dicho? Primero vamos a tomarlo como un sistema, ¿sí? Como un sistema, a todo esto de acá. Entonces, cuando nosotros tomamos como un sistema a todo ello, vamos a tener, ¿qué cosa? Solo tengo el peso, ¿verdad? Y también puedo hacer acá, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Entonces, todo este sistema, para no hacerlo muy eh, incomprensible todo el gráfico, voy a ver que esto es mi sistema, ¿sí? Aquí adentro está el barco, el muelle y todo lo demás. Nosotros vemos que está la normal, una vez que llegue al muelle del sistema, está el peso del sistema, ¿sí? ¿Y qué más está? Hay una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Estamos? Ahora, sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas, ¿sí? Esto implica en dirección X, por supuesto, acá ya está, ¿no? En dirección X es hacia acá, dirección Y hacia acá y Z hacia arriba. Eso es lo que dice, ¿no? En dirección X vemos que sumatoria de fuerzas solamente tengo la fuerza de rozamiento, ¿sí? Mientras que en el Y, ¿qué voy a tener? Tengo la normal, ¿verdad? La normal del sistema menos bueno, no es en Y, es en Z, ¿no? Ahí está, en Z. Tengo el peso del sistema. Y estos de acá, yo les decía que la sumatoria de fuerzas son externas, ¿verdad? ¿Y esto a qué se hacía? Pues esto será en dirección X y esto será en dirección Z. Una pregunta. ¿Sí? Ahí en ese sistema de referencia no sería como negativo el rozamiento. No, porque mi X positivo es hacia allá. Y Por para eso, que el no se... rozamiento no apunta para el otro lado. eh, no, porque la persona, si salta, lo que va a querer resbalarse es hacia adelante, ¿no? Por eso. Entonces, como va a quererse mover la persona hacia adelante, la fuerza de rozamiento va a detenerlo hacia el otro lado. Por eso. ¿No sería X negativo con ese sistema de referencia? Ok, ahí te entendí. Ahí está, Bien. perfecto. Ahora, ¿qué implica esto? Nosotros hemos dicho, la diferencial del tiempo aquí es lo mismo escribir, ¿sí? Ustedes ya lo van a aprender, pero es lo mismo. Esta variación de t o esta diferencial es otra forma de escribirlo. Es 0,5 segundos, ni siquiera es un segundo, es un tiempo muy pequeño. Tiende a cero, ¿lo ven? Entonces, aquí, si yo multiplico, ¿qué va a pasar? Esto tiende a cero. Esto tiende a cero. Como esto tiende a cero,
¿qué va a suceder? Que todo esto es cero. Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento en dirección X es cero. Estamos en dirección X. Ojo, 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 ¿sí? No en cualquier lugar. Mientras que esta sumatoria es cero. ¿Por qué, Renato? Porque no hay aceleración. ¿Lo ven que estos dos tienen que ser iguales? Sí, ya que no hay nada hacia arriba ni hacia abajo que se mueve, sobre todo la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, como esta sumatoria de fuerzas es cero, tienen que ser iguales estas dos fuerzas. ¿Se ve eso que la sumatoria de fuerzas es cero? ¿Alguien no lo ve? Bien. Como se ve que esto es cero, entonces, si yo lo paso a multiplicar, también me da cero, lo cual me da esta igualdad. Uy, esto es en Z. ¿Estamos? Dirección Z. Por lo tanto, yo puedo decir que la variación de la cantidad de movimiento en Z es cero. Renato, en I hay fuerzas, no hay fuerzas, pero si quiero puedo poner así, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual, por supuesto externas, es igual a ¿qué? A la diferencial de la cantidad de movimiento en I, ¿de quién? De la diferencial del tiempo. Esto de acá es cero, no hay fuerzas en I, por lo tanto también la variación en I, la variación de la cantidad de movimiento en I, también es cero. Por lo tanto, vemos que si en X, en Z y en Y variación es cero, pues yo puedo decir que la variación de la cantidad de movimiento del sistema es cero. Si no me importa la dirección, en todas las direcciones la variación es cero. Por lo tanto, de acá yo puedo decir que la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Una pregunta, me quedó ¿Sí? claro en el eje Y y en el Z, Sí, pero en el eje X, vos determinás que tiende a cero porque es 0,5 segundos, exactamente. pero a partir de qué valor en segundos determinas que tiende a cero. O sea, si eso valdría un segundo, también tiende a cero. No, no. A ver, la interacción entre vamos a graficar acá. Esto es el zapato de la persona, ¿no? La fuerza que actúa aquí, la fuerza de rozamiento, es en un instante muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, ¿cuánto es, Renato? Menor a un segundo. Para nosotros menor a un segundo ya es, o sea, cuentas uno y ya es pequeño. ¿Lo vemos? Entonces, la mitad de un segundo es esto, o sea, muy, muy pequeñito, ¿no? El tiempo de interacción que tuvo la fuerza con eh, la parte del zapato. O sea, a lo que vas es como que esa fuerza es totalmente insignificante Claro, no lo modifica. para la cantidad de E- segundos en la que es aplicada, digamos. Exactamente, Ok. ¿sí? Exactamente. Es muy parecido, ¿no? Cuando nosotros teníamos al bate del béisbol que va a golpear a la pelota. La interacción, este punto con con otro punto es muy pequeño. Lo mismo, está entre 0,2 segundos, si no me equivoco. Eso es Claro. pequeño, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que aquí es. Y aquí vemos que esta parte es cero de la ecuación por diferentes motivos. Esta parte porque tiende a cero el tiempo de interacción. Esta parte porque la sumatoria de fuerzas es cero, o sea, se equilibran, digamos, en esta parte, Sí, sí, eso no hay sí. resultante. Y en I no hay. ¿Ve? Las tres son cero por diferentes motivos. ¿Sí? Sí. Creo que eso era lo más difícil de poder entender aquí. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué es esto, Renato? Nosotros hemos dicho que esto es masa, masa del sistema. ¿Por qué? Por la velocidad Perdón, del ¿también puedes sistema. decir cantidad de movimiento del centro de masa? Sí, 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 ¿Es lo efectivamente. mismo? Es lo mismo, pero Podría recuerda, poner ahí P de cm, es lo mismo. es lo mismo. Ok. ¿Sí? Pero aquí lo que nos preguntan es del sistema. ¿Sí? Del sistema. Muchas veces, Pero bueno, nosotros ya sabemos que se refiere como al e- del centro de masa, digamos. exactamente, es Perfecto, equivalente, ¿sí? perfecto. Esto es equivalente. Es más, equivale a esto, ¿no? Nosotros hemos visto, yo les dije que se anoten, que P del sistema es masa total
que yo lo voy a poner con mayúscula la masa, ¿sí? Esta masa es mayúscula, ¿sí? Esto de acá cumple, ¿no? ¿Y qué más aquí? Bueno, esto de acá será inicial. Esto de acá será inicial. Mientras que esto será final. Velocidad de centro de masa, final. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora vamos a ver a nuestro gráfico. ¿Se mueve la velocidad de centro de masa al inicio? Pues no, porque todo está quieto, ¿no? Entonces la velocidad de centro de masa inicial es cero. ¿Lo ven? Todo esto es cero al inicio. ¿Estamos? Solo me queda esto de acá. Esto de acá es cero. Por lo tanto, m por la velocidad de centro de masa final, ¿no? Final, por supuesto. Esto es cero. Como la masa no es cero, porque la masa nunca va a ser cero, ¿no? Como esta parte es diferente de cero, dos cosas que se multiplican solo puede ser cero b centro de masa. ¿Se entiende esta parte? Sí. Perfecto. Solo esto de acá va a tener que ser cero. ¿Estamos? Genial. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Pues la velocidad de centro de masa, ¿cómo se obtenía? Pues se obtenía la velocidad de 1 por la masa de 1 más la velocidad de 2 por la masa de 2 dividido entre la masa total, ¿no? Que es la masa de 1 más la masa de 2. Eso dice que es 0. ¿Estamos? Ahora, final, ¿no? Yo quiero final. ¿Qué dirección tendrá la velocidad de la persona? Pues uno de ellos es la persona y el otro es el bote, ¿no? Si queremos lo podemos llamar 1 a él y 2 al bote, ¿sí? La velocidad de la persona cuando sale, o sea, después, ¿no? Cuando sale del bote es en dirección Z. Yo no lo sé, no me lo dan tampoco. Entonces yo lo voy a poner B en dirección Z, ¿sí? Entonces la velocidad de 1 después, o sea, final, es igual a la velocidad de 1 en dirección Z. Eso es todo lo que sé. Como es hacia arriba, es en dirección Z. Es todo lo que sé. La masa de 1 me lo dan y pesa 80 kilogramos, ¿sí? Esto de acá es 80 kilogramos. La masa del bote es 140 y es lo que me piden su velocidad. ¿Estamos? Entonces, hemos dicho que velocidad 1 es velocidad 1 en dirección Z positivo. Más la velocidad del 2 es lo que me piden y su masa es 140 kilogramos. Ah, esta masa también nos falta, ¿no? La masa era 80 kilogramos. Ahora, ¿qué sucede? Si yo mando a multiplicar, todo esto de acá se convierte en cero. Y de acá llegamos a determinar que todo esto lo mando al otro lado y entonces voy a tener lo que es la velocidad de 2, ¿no? Entonces esto es menos 80 kilogramos de velocidad de 1 en Z dirección entre 140 kilogramos. Entonces, aquí vemos que, bueno, 0 con 0 se van, mitad de 8 es 4, mitad de 7. 4 séptimos, ¿no? Menos 4 séptimos, ¿sí? Menos 4 séptimos de la velocidad de 1 en dirección Z. Esto de acá es lo que vale la velocidad 2, ¿sí? Esto es la velocidad 2. Ya está, esto es la velocidad 2, por lo tanto, ya tengo esa velocidad, ¿no? Y me parece que eso es lo que pedían al inicio, la velocidad del bote, ahí está, ¿no? Del bote luego de que saltó la persona, ¿sí? Ya tenemos. Ahora, ¿qué más me dicen? La velocidad del centro de masa del sistema bote-persona, ¿sí? Me piden la velocidad de centro de masa antes del salto. Pues claramente la velocidad de centro de masa es cero antes del salto, ¿no? Y después del salto también me piden, ¿sí? Entonces, ya está, analicemos eso. La velocidad de centro de masa, hemos dicho al inicio es cero, ¿sí? En esta parte vamos a analizarlo. Y hemos dicho que la velocidad de centro de masa al inicio es cero. Vamos a ver la velocidad de centro de masa al final. Esto de acá
comentamos que era velocidad de la persona, que lo hemos puesto 1, por la masa de la persona, ¿sí? Más la velocidad de 2 por la masa de 2, entre la masa de 1 más la masa de 2. La velocidad 1 hemos dicho que era V1 en dirección Z, por la masa que es 80 kilogramos, ¿no? Más la velocidad de 2 hemos dicho que, bueno, nos salió menos 4 séptimos de la velocidad de 1, ¿sí? También en dirección Z, ¿sí? ¿Qué más? Pues por la masa 2, que es 140 kilogramos. Entre la suma total, ¿no? La suma total de las masas es 14 más 8, son 22, ¿no? 220 kilogramos. ¿Estamos? Ahora dividimos esto de acá, velocidad de 1 en dirección Z, 80 entre 220 sería, es 0,36, ¿no? Entonces aquí, esto de acá vamos a poner que es 0,36 V1 en dirección Z, ¿sí? Más lo mismo, ¿no? Acá séptima 1, séptima 20, y 4 por 20 son 80, ¿no? 80 entre, lo mismo, ¿sí? 0,36, pero en dirección menos Z, ¿sí? ¿Ves que es menos Z? Por V1. Entonces, la velocidad de centro de masa final, ¿a qué nos da? Nos da 0, ¿sí? Velocidad de centro de masa final me da 0. Lo cual también ya habíamos dicho aquí, pero sale lo mismo, si llegamos a la misma conclusión. Por lo tanto, vemos que la velocidad de centro de masa no varía, ¿sí? Entonces, acá podemos sacar una conclusión que la velocidad de centro de masa no varía. Siempre es 0, ¿no? Genial, eso es todo el ejercicio de este parcial. Pasamos entonces al otro ejercicio, si no hay dudas. Perfecto. Aquí nosotros vamos a tener otro ejercicio de sistema de partículas. Ya no es tan simple, pero lo mismo, tiene que ver con choques, ¿sí? Entonces, me dice, un proyectil de masa de 1 kilogramo, ¿sí? Tiene una rapidez, acá me dice la rapidez, que tiene una velocidad de 3 metros por segundo, cuando impacta de forma elástica sobre una cuña. Forma elástica, ¿sí? Entonces, es un choque elástico. ¿Estamos? Si es un choque elástico, la variación de la energía cinética es 0. Y esto de acá lo vimos por teorema, ¿no? Por la teoría que estudiamos. Sobre la cuña, esta parte es la cuña, dice que pesa 5 kilogramos. La masita pesa 1 kilogramo. ¿Eh? ¿Qué más? Renato, perdón, Sí, me tengo que retirar. ¿La van a dejar grabada la clase? sí, sí, se queda grabada la clase, no te preocupes. Bueno, capaz que llego antes de que termine. ¿A qué hora la vas a terminar? Eh, Solo tengo este ejercicio y es otro ejercicio más y eso es todo la clase de hoy. Dale, genial. Son 3 preguntas de parcial. Dale, si llego ¿Estamos? antes, vuelvo por acá. Dale. Dale, no pasa Muchas nada. gracias. Dale. Genial. Entonces, continuando con este análisis, nosotros podemos ver lo mismo, ¿no? Arrancamos por sumatoria de fuerzas, ¿sí? Igual a diferencial de la cantidad de movimiento entre la diferencial del tiempo, ¿sí? Siempre vamos a hacer este análisis. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Pues vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para ver todo el estudio de fuerzas externas, ¿no? Que tenemos, ¿sí? Entonces, hacemos un gráfico. Ahí está. También hacemos un gráfico para la pelotita, ¿sí? ¿Qué más? Hago un diagrama, bueno, un sistema de coordenadas en X y en Y. Ahí está. ¿Qué más? Pues hacemos su diagrama de cuerpo libre,
de los objetos que los voy a considerar dentro del sistema, ¿no? Sabemos que esto de acá tienen ambos el peso y veo que la cuña también tiene una normal, ¿sí? Esto sería la normal, esto sería el peso de la cuña, esto es la normal de la cuña, y esto de acá sería el peso de la esfera, ¿sí? O de la pelota, ¿no? Esto es la pelota. ¿Estamos? Entonces, la sumatoria, ahora si lo represento como un sistema, ¿qué va a suceder? Pues todo esto será un sistema. ¿Estamos? La resultante total, existe un peso hacia abajo, ¿sí? Hacia acá existe un peso total, ¿no? Que va a ser la suma de estos dos pesos, al cual lo voy a llamar peso del sistema, ¿sí? Esto de acá será el peso del sistema. Y voy a tener también una fuerza hacia arriba, ¿no? Que es la normal. También lo voy a llamar la normal del sistema, ¿sí? Ahí está, la normal del sistema. Genial. Ahora, ¿qué más? Pues hago este estudio, ¿no? Sumatoria de fuerzas, solo tengo la normal del sistema menos el peso del sistema. ¿Y eso es igual a qué? A la diferencial de cantidad de movimiento del sistema entre la diferencial del tiempo. Veo que estas dos fuerzas tienen que equilibrarse porque la cuña no sale hacia arriba volando, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas tienen que ser cero. ¿Vamos? Esto de acá es cero. Por lo tanto, paso a multiplicar. Todo esto es cero. Excelente. Ahora, con esto determino que la variación de la cantidad de movimiento del sistema, esto es cero. Por lo tanto, P del sistema al inicio es igual al P del sistema final. Genial. ¿Qué implica esto? Pues en esta parte me dicen calcular la velocidad que adquiere el proyectil y la cuña después del impacto, ¿sí? Me pide la velocidad que adquiere el proyectil, ¿no? Esto de acá que sería la velocidad P después del impacto. Yo ya sé que en el sistema se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de movimiento de la cuña más la cantidad de movimiento del proyectil al inicio es igual a la cantidad de movimiento de la cuña más la cantidad de movimiento del proyectil, pero ahora es al final. ¿Sí? Teniendo esto de aquí, vemos que la cantidad de movimiento de la cuña es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad de la cuña al inicio, esto era cero. Por lo tanto, todo esto es cero. Mientras que la cantidad de movimiento del proyectil sí tenía velocidad, ¿sí? Es más, venía en menos x, ¿sí? ¿En qué dirección? Venía en dirección menos x, ya que mi sistema, aquí lo voy a aclarar, mi sistema era este de acá, ¿no? Para este sistema que yo estoy poniendo, el proyectil viene en menos x, ¿sí? Este es el sistema de coordenadas, por lo tanto la velocidad es menos 3x, ¿no? ¿Por qué? Porque también me dice que la velocidad cero es 3 metros por segundo. Por lo tanto, esto de acá es menos 3 metros por segundo en dirección x, ¿sí? Ahora vamos a ver la cantidad de movimiento de los dos, del resto, ¿no? Aquí me dice la cantidad de movimiento de quién, de la cuña. La cuña tiene también una velocidad, ¿sí? Tiene también una velocidad. Esa velocidad de la cuña después del impacto también va en menos x, ¿sí? No sabemos, justamente es lo que nos piden conocer, ¿no? Entonces, será menos velocidad de la cuña en dirección x. ¿Por quién? Por la masa, ¿no?
Ojo que acá también estaba olvidando multiplicarlo por la masa, ¿sí? La masa de la cuña que nos dio también como dato, ¿sí? Que es 5 kilogramos y esto es 1 kilogramo. Este es 1 kilogramo y esto es 5 kilogramos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Más la cantidad de movimiento del proyectil. El proyectil va a tener en dos direcciones, tanto en Y como en X, ¿no? Entonces, haciendo una descomposición, yo tengo uno en Y y también voy a tener en X, ¿sí? Esto de acá será velocidad del proyectil por el coseno de 60 grados, mientras que la otra parte será la velocidad del proyectil por el seno de 60 grados. Genial. ¿Qué más hacemos? Pues aplicamos, ¿no? La masa del proyectil, que es 1 kilogramo, por esas velocidades, ¿sí? La velocidad en X, que va a ser velocidad del proyectil por coseno de 60 grados. Como yo solo estoy estudiando a todos en dirección X, solo considero en esta parte la dirección X, ¿sí? La dirección Y lo vamos a analizar justamente aquí abajo. Todo esto es en dirección X. ¿Qué pasa con la dirección Y? La dirección Y voy a tener que cantidad de movimiento al inicio, nadie se mueve en Y, por lo tanto es 0. Mientras que en esta parte sí voy a tener que el proyectil se mueve en Y, ¿no? Velocidad del proyectil por el seno de 60 grados en Y, ¿sí? Entonces, esta parte no hay necesidad de ponerlo, ¿no? En esta parte, ¿qué tenemos? Que esto de acá se hace 0, ¿sí? La velocidad del proyectil en Y va a ser 0, ¿sí? Tenemos ya esto de acá. Ahora solo analizamos la otra parte que sí tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Kilogramos se van a ir. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, podemos pasarlo a multiplicar, ¿no? De este modo. Voy a tener 1 kilogramo, que en este caso me queda 3 metros por segundo, en dirección X, por supuesto, ¿sí? ¿Qué más? Va a pasar a restar esta parte, ¿no? Como tiene menos, pasa con suma. 5, velocidad de C, también dirección X. Y finalmente voy a poder dividirlo, ¿no? Entre la velocidad de P, coseno de 60 grados, en dirección X. ¿Y esto de acá a qué es igual? Pues a la velocidad, esto de acá, es lo que quería conocer. Genial. Todo está en dirección X, ¿sí? Esto de acá está en dirección X. Por lo tanto, esto es lo que tengo, ¿no? Yo arreglando un poco esto de acá, sería así, ¿no? 3 metros por segundo dividido coseno de 60 grados. ¿Qué más? Esto de acá podemos desarrollarlo un poco más, ¿sí? De tal modo que esto sale 10b de la cuña menos 6 metros por segundo y todo esto en dirección X. Eso es la velocidad del proyectil. Lo único que me falta es encontrar justamente esto, ¿no? La velocidad de la cuña después del choque. Vamos a ver si me dan algo, ¿no? Me parece que no me dice nada, entonces necesito una ecuación más, ¿sí? Como veo que no puedo resolverlo, necesito una ecuación más, ya que tengo dos incógnitas, ¿sí? La otra incógnita nos saldrá de esto de acá. Entonces, la variación de la energía cinética, desarrollando, vamos a tener ¿qué cosa? Al inicio, solo voy a tener energía cinética del proyectil, ¿verdad? Entonces voy a tener un medio de la masa del proyectil, que es 1 kilogramo, por la velocidad del proyectil, que es 3 metros por segundo, ¿sí? Que será 3 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué más voy a tener al final? Pues al final voy a tener las dos energías cinéticas, ¿verdad? Entonces tengo la energía cinética
que es velocidad C, ¿sí? Uy, acá, la energía cinética de los dos, ¿no? Esto es al inicio, voy a ponerlo así, inicial, y voy a tener un medio de la cuña, que es 5 kilogramos. ¿Por quién? Por la velocidad de la cuña, que yo no sé, al cuadrado. ¿Qué más? Más un medio de la masa de 1 kilogramo, ¿sí? Del proyectil, por su velocidad del proyectil. ¿Estamos? Esto será final. Ahí está. Estas dos se tienen que igualar, ¿sí? Por esta ecuación, ¿sí? Tienen que ser iguales. Por lo tanto, desarrollando la primera parte, vemos que nos sale 3, esto es 9, 4,5, ¿no? 4,5 joules al inicio. Esto es igual a todo esto de acá, ¿sí? Esto de acá es 2,5, ¿sí? Kilogramos, metros por segundo, va a ser, ya no voy a llevar lo que son las unidades, ¿sí? Para no hacer un enchastre, ¿no? Velocidad de la cuña al cuadrado más 0,5 velocidad del proyectil al cuadrado, ¿sí? Voy a tener esta igualdad. De esta igualdad, ¿qué voy a hacer? Pues tengo la velocidad de ¿quién? Del proyectil. Por lo tanto, podemos igualarlo, ¿no? Aquí. En la velocidad del proyectil podemos igualarlo. Hacemos el cuadrado y desde ahí saldrá seguro la respuesta, ¿sí? Entonces, igualando esa parte, vamos a hacer 4,5 joules igual a 2,5. La velocidad de la cuña es lo que quiero encontrar, más 0,5 y esto de acá que teníamos nosotros, ¿no? Que es 10C menos 6 metros por segundo. Esto es 10C menos 6 metros por segundo. Todo eso al cuadrado. ¿Estamos? Genial. Ahora, 4,5, sí, ya vamos dejando lo que es la unidad también aquí, porque estamos trabajando con energías, todos van a ser joules. Entonces, aquí tengo 2,5, velocidad de la cuña al cuadrado más 0,5. Aquí vamos a desarrollar esto de acá, ¿no? La C es, esto es velocidad de la cuña. Aquí tenemos la velocidad de la cuña. Ahí está. Entonces, aquí me sale 100, velocidad de la cuña al cuadrado, menos el doble producto, ¿no? Que será 120, velocidad de la cuña. Y aquí tengo más 36 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. ¿Sí? Todo esto. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos 2,5, 2,5, velocidad de la cuña al cuadrado, más. Aquí vamos a tener 50 multiplicando, ¿no? Velocidad de la cuña al cuadrado. Aquí tenemos 60. 60, velocidad de la cuña. Esto es menos. Genial. Más la mitad de 36, que es 18, ¿no? Metros por segundo al cuadrado ambos. ¿Sí? Genial. Ahora tenemos que hacer esta operación, ¿sí? 4,5 lo paso a la otra igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0, ¿sí? Voy a tener 0. Aquí vamos a borrar un poco eso. Vamos a tener 0 igual a ¿qué? A 2,5, velocidad de la cuña al cuadrado, más 50, velocidad de la cuña al cuadrado. Estos dos se pueden sumar, claro que sí. Entonces me sale 52,5, ¿verdad? Esto de acá es 52,5 velocidad de la cuña al cuadrado. Menos 60 por la velocidad de la cuña, más, aquí vamos a restar, ¿no? 4,5 de 18, ¿sí? Entonces tengo 18 menos 4,5. Y nos da 13,5.
¿sí? 13,5. Ahí está. Metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Esta ecuación es de segundo grado, ¿no? Si lo ordeno y lo organizo mucho mejor, esto de acá me da menos, bueno, sí, ¿no? Bueno, está ordenado, está organizado, eso vamos a desarrollarlo. Entonces, la velocidad de la cuña, lo único que nos falta es calcular eso de ahí. ¿Sí? Calculando, por supuesto, eso es con calculadora, no hay otra. Tengo que es 52,5, el otro es menos 60 y el otro es 13,5, ¿no? Entonces, tengo 0,83, velocidad de centro de la cuña, mejor dicho, esto es 0,83 metros por segundo. Y el otro, que es la velocidad de la cuña, me da también positivo, que es 0,30 metros por segundo, ¿sí? Los dos son positivos, ¿sí? Entonces, eso sería la respuesta. Por supuesto, estamos hallando módulos. Ojo que son módulos esto, ¿no? Me da dos resultados, lo cual no tiene nada de malo, no tiene por qué alarmarnos. Tengo dos resultados, ¿sí? Entonces, eso sería el ejercicio de esta parte, ¿sí? Después me dicen calcular la variación de la energía cinética del proyectil por el impacto. Sabemos que la energía cinética del sistema es cero, pero no sabemos la variación de la energía cinética del proyectil, ¿no? Entonces, la del proyectil va a ser fácil, ¿no? Al inicio, eh, energía cinética del proyectil. Al inicio, pues va a ser un medio de la masa, que es 1 kilogramo, por la velocidad, que era 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y esto es 4,5 joules. Y después, al final va a ser, pues, un medio de quién, de la masa, que es 1 kilogramo, por su velocidad, ¿no? Que nosotros nos salió 0,83 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, haciendo ese desarrollo, ponemos entonces ese desarrollo, ¿no? Que va a ser 0,83 al cuadrado entre 2. Y me sale 0,34 joules. Y vemos que varía. Y está bien, ¿no? Porque gracias a que le golpeó, lo ha traspasado, por así decirlo, toda la energía cinética también a la cuña. ¿Estamos? Genial. Ya está, eso es todo lo que es el segundo ejercicio. Vamos por el tercer ejercicio, ¿sí? En el tercer ejercicio tenemos lo siguiente. Esto es mucho más fácil, ¿no? Me dice un sistema formado por 3 partículas, A, B y C, de masas MA, B, ¿sí? Todos los datos que me da, ¿sí? Dice que se dirige hacia el origen, todas estas masitas van a colisionar en el origen. Después, 2 masitas se quedan pegadas, ¿sí? A eso se llama choque plástico, ¿sí? Se quedan pegadas y después no sé qué le sucede a la tercera bolita, ¿no? A la tercera pelotita, ¿sí? A la tercera partícula no sabemos qué sucede. Con todos estos datos que nos da, nos dice, vea si se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Lo mismo, ¿no? Como no se puede ver a lo mejor muy claro aquí, voy a hacer más o menos una vista diferente de lo que está graficado. Esto va a ser mi plano, ¿sí? En donde yo voy a decir que el X y el Y van a ser, esto va a ser el X, digo el Y, y esto va a ser el X, ¿sí? Entonces tenemos a estos dos, a este sistema. Entonces, al inicio tenía esta masita, tenía esta masita y tenía esta masita. Van a colisionar aquí, ¿no? Estas son las direcciones que tienen las velocidades. Sí, vamos a imaginarnos que esto es una mesa, algo así. ¿Estamos? Pero lo único que sabemos es que esto es un plano horizontal, ¿no? ¿Para qué, Renato, lo hiciste? Pues para hacer un diagrama de cuerpo libre.
Si esto de acá es X, esto es Y, el Z es positivo hacia arriba, ¿sí? Mi Z para mí será positivo hacia arriba. Una vez teniendo esto, hago lo que es su diagrama de cuerpo libre para estas masitas, ¿no? Aquí estará la masa A, pues será la normal de la masa A. Tendré su peso del A, ¿sí? Después, ¿qué tengo? Tendré la normal, esto es la masita C, y esto es la masita B. La normal de C voy a tener el peso de C. ¿Qué más? Voy a tener la normal de B y también voy a tener el peso de B, ¿sí? Cuando lo hago al sistema, ¿sí? Porque eso es, ¿no? El sistema es tomar todo esto y me sale resultantes, fuerzas resultantes, por supuesto, ¿no? Una fuerza resultante hacia arriba que va a ser la normal, ¿sí? Vamos a ponerlo de color más claro. Esto de acá será la normal. Mientras que el peso estará así, ¿no? Toda una fuerza resultante del peso. Esto será el peso, ¿sí? El peso del sistema. Y la normal del sistema será esto de acá, ¿sí? Entonces, ya analizando esto, ¿qué continúa? Bueno, hacemos sumatoria de fuerzas externas, por supuesto. Estas son las fuerzas externas, ¿no? Eso es igual a la diferencial de la cantidad de movimiento del sistema, diferencial del tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Pues aquí vemos que estas dos, las masitas en el eje Z, no aceleran. Por lo tanto, estas dos fuerzas van a ser iguales, ¿sí? O si desean, podemos hacer también un pequeño estudio de dinámica aquí. Por dinámica sabemos qué cosa, que la normal del sistema menos el peso del sistema es igual a 0, ¿sí? No acelera, ¿no? Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas es 0, ¿sí? Por esto de acá, ¿no? Esto es 0. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la cantidad de movimiento del sistema inicial es igual a la cantidad de movimiento del sistema final. Genial. Una vez hecho esto, ¿quiénes son cada uno de ellos? Estudiaremos, pero la primera parte me pedía eso, ¿no? ¿Se conserva? Sí, se conserva. Vamos a ver ahora si L se conserva, ¿sí? Y con respecto al origen, ¿no? Entonces, para L yo hago otro sistemita, ¿sí? Otro gráfico. Vamos a hacer lo que es el plano horizontal. Ahí está. Esto es el plano horizontal. Voy a tener los ejes coordenados aquí. Y la Z hacia arriba, ¿no? ¿Estamos? Ahí está. Uy. El I es positivo en esta parte. Ahí está. Hemos dicho que era X, Y y Z. Genial. Teníamos acá las partículas. Esto era la partícula A, la partícula C, la partícula B. ¿Estamos? ¿Qué fuerzas había? Solo había dos fuerzas en todo este sistema, ¿no? Teníamos dos fuerzas resultantes. Uno era la fuerza normal. ¿Sí? Esto era la fuerza normal. Y el otro era la fuerza que era peso, ¿no? El otro era fuerza peso. ¿Estamos? Del sistema, por supuesto. Esto de acá también es la normal del sistema. Entonces, yo sé que sumatoria de torques es igual a la diferencial del momento angular entre la diferencial también del tiempo, ¿sí? Como la sumatoria del torques me da 0, ya que el torque de la normal es 0 y el torque, no, la sumatoria, ¿no? Estas dos sumas, la sumatoria del torque de la normal con respecto a O
más la sumatoria del torque con respecto al, la sumatoria, claro, del torque del peso con respecto a O también, sí, vamos a ponerlo así, al punto de origen, ¿no? Esto es 0. ¿Por qué, Renato? Porque esta normal hace girar en este sentido, mientras que el otro hace girar en este sentido, y son fuerzas del mismo módulo. ¿Estamos? Entonces, esto se cumple. Por lo tanto, como esto se cumple, yo que voy a decir que dl es 0. Sí, por supuesto, del sistema, ¿no? Esto es del sistema. ¿Sí? Con respecto a O. Entonces, como esto es 0, L del sistema inicial es igual a L del sistema final. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto es la parte B. ¿Sí? Esto era la parte B. Mientras que esto era la parte A, ¿no? Esta parte era la parte A. Y eso sería la parte B. Me dice la velocidad y dirección de la partícula C después del choque. ¿Sí? Genial. Entonces vamos a aplicar esto de aquí, ¿no? Porque nosotros ya teníamos esto. Entonces, aplicando esto de aquí, decimos, la masa de B, esto de acá es para el C, ¿no? La masa de A por la velocidad de A, ¿sí? Más la masa de B por la velocidad de B, por supuesto al inicio, ¿no? Eso es igual a la masa de C por la velocidad de C al inicio, ¿sí? Todo esto es al inicio. Y esto será igual a ¿qué? A la masa de A más la masa de B, porque estos dos quedaron pegados, ¿sí? Como vemos, quedaron pegados, por lo tanto, voy a tener que sumarlos, ¿no? Eso es igual a la velocidad de AB, por supuesto, ¿sí? De A por B. Final, ¿no? Estamos hablando de esta velocidad que ha sido después del choque, ¿sí? Y esto de acá será más la velocidad de, bueno, la masa de C, la masita de C, por la velocidad de C, ¿sí? Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Acá reemplazamos, ¿no? La masa de A me dice que es 2 veces M. La masa de A y la masa de B son M, ¿no? Por lo tanto, reemplazando. Aquí tenemos por dato que las masas de A y B son M y la de C es 2M, ¿sí? Sí, podemos sacarlo acá. La masa de A, la masa de B y la masa de C. La masa de A me dice que vale M, la masa de B M y la masa de C 2M. Lo mismo con sus velocidades, ¿sí? La velocidad de A, la velocidad de B, la velocidad de C. Me dan también los datos, ¿no? Entonces, me dice que la de A y la de B son iguales, mientras que el otro es el doble. ¿Qué más? Nosotros vamos a vectorizar, ¿sí? Vectorizando esto, porque necesitamos expresarlo como vectores. Hemos dicho que esta parte es X y esta parte es Y. Entonces, vemos que la velocidad de A se mueve en X. Y la velocidad de B en menos X. Mientras que la de C en menos Y. Ahí está, ya está vectorizada, ¿no? Después la masa, mejor dicho, la velocidad de AB, si lo vectorizamos, va a estar en dos direcciones, ¿no? En X va a ser esta parte y en Y va a ser esta parte. Menos, que esto será la velocidad. Y también me dice, ¿no? Que esta velocidad, después del choque, me dice que es la B medios, ¿sí? Es B medios. Esto es igual a B medios. Como esto es B medios, yo puedo sacar los dos, ¿no? Esto también es negativo, por lo tanto, esto de acá será B medios. ¿Por quién? Por el seno de 60 grados. Mientras que esto será B medios por el coseno de 60 grados. ¿Estamos? Ya está reemplazando todos estos datos. ¿Sí? Si reemplazamos todos estos datos, tendríamos lo siguiente. Esto es masa, la velocidad de A, hemos dicho que va a ser solamente B en dirección X, más
La masa de B es también más m, también es velocidad, también va en x, ¿sí? ¿Qué más? La velocidad de C, la masa de C, mejor dicho, vamos con la masita de C. La masa de C es 2m, mientras que la velocidad de C es 2b, pero 2b en dirección y, ¿sí? Esto es en dirección y. ¿Estamos? Es más en menos y, ¿no? Vamos a ponerlo con sus signos, ¿sí? 2b en menos i. Mientras que ellos eran, uno de ellos era la de b, era también negativo, ¿no? En x. ¿Sí? Estos son en x. Ahí está. ¿Qué más? Esto vamos a igualarlo. La suma de las masas será 2m. La velocidad de AB ya habíamos hablado que iba en dos direcciones, ¿no? Uno de ellos era b medios, ¿por quién? Por el seno de 60. Y el otro era menos b medios por el coseno de 60. Más la masa de C, que es 2m, y la velocidad de C que no conocemos. ¿Sí? Eso es lo que nos piden encontrar justamente, ¿no? Entonces, haciendo toda esta operación, yo veo que en X puedo aquí simplificarlo. Estos dos se van. Solo me va a quedar en Y. ¿Sí? Por supuesto, esto está en dirección X. Si yo reescribo esto de acá para que todo esté de forma homogénea, todo, ¿no? Esto es 2m, esto es 2b. Acá lo voy a poner su signo. Esto de acá es 2m y esto de acá es así. Seno de 60 en x, mientras que el otro es menos b medios coseno de 60 en dirección y, más 2m por la velocidad de c, que es lo que quiero encontrar, ¿no? Bien, en esta parte 2m se puede ir, ya no me sirve esto de acá, todos tienen 2m y están multiplicándose, por lo tanto se van. Aquí tengo menos 2 veces b en dirección y esto es igual a menos b medios seno de 60 en dirección x, y esta parte es menos b medios coseno de 60 en dirección y, más bc. Hacemos un despeje y ya está, ¿no? Tengo que acá es b medios seno de 60 en dirección x. La otra parte me da una suma, ¿no? Esto será positivo. Entonces tengo menos 2b en y más b medios coseno de 60 grados en y. ¿Sí? Eso de acá será la velocidad, la que estoy buscando. Agrupando esto de acá es simplemente sumar, ¿no? Menos 2 más 1 medio. Y eso me da menos 1,5. ¿Sí? Esto de acá me da menos 1,5. B por coseno, acá vamos a así. Si nosotros hacemos 1 medio por coseno de 60, ¿sí? Por coseno de 60, me sale esa parte, ¿no? Que es 0,25. Todo esto es 0,25 b en dirección y. Por lo tanto, si yo lo resto menos 2, todo eso me da menos 1,75. 1,75 b en dirección y. Mientras que esta parte es 0,5 por seno de 60. Y eso me da 0,43. 0,43 b en dirección x. Y eso es la velocidad de c. ¿Estamos? Y esto es lo que nos pedían, ¿no? En el ejercicio. Esto ya va a ser respuesta. Genial. Veo si me piden algo más.
Me dicen en D, ¿es un choque elástico? Justifique. ¿Sí? Para que sea un choque elástico, la variación de la energía cinética tendría que ser 0. ¿Sí? Entonces, yo digo, si será un choque elástico, para esto yo tengo que ver si la variación de la energía cinética es 0, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues podemos ver que al inicio, energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, ¿sí? ¿Será esto? Veamos. Energía cinética inicial, ¿qué va a ser? Pues es la suma de todos, ¿no? Que era un medio de la masa 1, un medio de la masita 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más el otro es un medio de la masa 2 por la velocidad de 2 al cuadrado, más un medio de la masa 3 por la velocidad 3 al cuadrado, ¿sí? Eso es al inicio, ¿no? ¿Qué más? Pues esto de acá, ¿a qué va a ser igual? Ya hemos visto que la masa de 1 y 2 eran lo mismo, ¿sí? O en este caso esto era A, esto era A, esto va a ser B, esto va a ser B y la otra era C, ¿no? Esto de acá, para ser mucho más coherentes con el ejercicio, esto era la C, ¿no? Estos son C. Entonces, ¿qué decimos? Pues un medio, la masa de A era solamente M, la velocidad de A solamente era B al cuadrado, más un medio de la masa de la B también era M, la velocidad de B también era B, más un medio de la masa que era 2M aquí, y esta velocidad era 2B, ¿sí? Entonces, seguimos desarrollando. Aquí vemos que se puede sumar estos de acá, ¿no? O inclusive esto de acá, si operamos va a ser solamente M, ¿sí? O para poder sumarlo mucho más fácil, que sean una homogénea, ¿no? Entonces acá tengo 2M por 4B al cuadrado. Todo esto me sale 8MB cuadrado dividido 2, ¿sí? Entonces ahora aquí tengo un medio de M por B cuadrado más un medio de M por B cuadrado. Sumando todo esto, pues es simplemente sumar, ¿no? 8 más 2 será 10, 10 dividido 2 será 5M por B cuadrado. Esto es la energía cinética inicial, ¿sí? Veamos qué sucede al final, ¿sí? Vamos a ver al final. Teníamos un medio de la masa por B de A, ¿sí? Que, bueno, habían quedado pegados, ¿no? Estos dos habían quedado pegados, entonces aquí vamos a ver que es MA más MB por la velocidad AB al cuadrado, más un medio de la masa de C por la velocidad de C al cuadrado. Entonces, aquí, esto de acá es la energía cinética final, ¿no? Esto es energía cinética final. La energía cinética final, pues se encuentra así, ¿no? Esto de acá sabíamos que era 2M, 2M. La velocidad de AB me la dan, ¿sí? Que era B medios, ¿sí? Es B medios al cuadrado, más un medio de la masa de C, que era, si no me equivoco, 2M, ¿no? Sí, la masa de C es 2M por la velocidad de C que nosotros hemos encontrado. La velocidad de C encontramos que era esto de acá, ¿sí? Entonces, si elevamos al cuadrado esto, ¿cuánto nos va a dar? Veremos. Entonces, yo digo que es 0,4 al cuadrado, 0,43 al cuadrado, más menos 1,75 al cuadrado, ¿sí? Todo eso me da 3,24. Esto de acá es 3,24, ¿sí? O bueno, vamos a poner 3,25, ¿no? Ahí está, 3,25. Ya está, entonces ya tengo esa velocidad, ¿sí? Que era 3,25.
3,25 de B, ¿sí? De B. B. Todo esto de acá, ¿sí? Entonces, esto es al cuadrado, por supuesto. Genial, aquí entonces ya tengo, ¿no? Un medio con un medio, 1 con 2 se pueden ir acá. Tengo solamente M. Aquí voy a tener B al cuadrado sobre 4, más, aquí voy a tener esto con esto se me van, M por 3, sí, así, ¿no? 3,25 MB cuadrado, ¿sí? MB cuadrado. Y eso será energía cinética final. Entonces, sumando esto, me sale 3,49. 3,49 M por B cuadrado. Esto es la energía cinética final. ¿Sí? Entonces, vemos que varía. ¿Sí? Entonces, vemos que la energía, como aquí, ¿no? Como energía cinética final, es diferente de la energía cinética inicial. Entonces, la variación de la energía cinética es diferente de cero. Por lo tanto, no es choque elástico, ¿no? Elástico. Y eso sería todo por hoy. ¿Sí? Genial. Entonces, cortamos hasta aquí.